El gobierno retoma el discurso anticorrupción ante las críticas por la falta de celeridad. La Fiscalía da un nuevo paso en el caso Odebrecht. Y en la Asamblea estalla otro escándalo. ¿Hay avances en la lucha contra los corruptos? El manejo económico y el combate efectivo a la corrupción son los temas que marcarán la presidencia de Lenín Moreno. No son indicadores sencillos, pues la gente quiere saber si los miles de millones de dólares que según este gobierno se llevaron los corruptos volverán a las arcas fiscales. Odebrecht, los negocios petroleros, la deuda del IES, los sobreprecios en la obra pública, las hidroeléctricas. La lista parece interminable. Por eso hoy veremos hasta qué punto la transición política que emprendió Moreno ha permitido que el Estado se comprometa a investigar estos casos con rigor y diligencia. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Joana Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia y exministra de Justicia durante el gobierno de Rafael Correa. Cristian Zurita, editor del portal Mil Hojas, recibió un premio CIP por la investigación del caso Lava Jato, coautor del libro El Gran Hermano. Y Enrique Herrería, jurista, ex legislador y ex vocal del extinto Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Esta semana, el presidente Lenín Moreno cumplió 16 meses en el poder, prometiendo, entre varias cosas, una cirugía mayor a la corrupción. Si bien la consulta popular del 4 de febrero le permitió dar el primer paso en ese sentido, es posible que esta lucha aún sea insuficiente. Veamos este primer reportaje preparado por Claudia Roura. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se encargó de descorreizar todas las instituciones de control. Una vez que se ha superado esta fase, la pregunta que surge es: ¿se están sancionando los actos de corrupción? La justicia llevó a juicio a varios personajes del correísmo: Jorge Glass, Carlos Polit, Carlos Pareja Yanuseli, Alexei Mosquera, relacionados con la trama de corrupción de Odebrecht, pero es un caso que avanza con lentitud. Esta semana la Fiscalía abrió una investigación previa contra el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, José Serrano, Alexis Mera, los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, el exprocurador Diego García y la empresa brasileña por delincuencia organizada. Como el cabecilla de esa banda delincuencial que hizo del Ecuador no una situación y un país en que la delincuencia y la corrupción sean hechos aislados, sino un hecho estructural y sistémica. La Contraloría envió a la Fiscalía desde junio del 2017 293 informes con indicios de responsabilidad penal. Solo en 39 casos se ha determinado un perjuicio por 270 millones de dólares. Entre estos casos están los 185 viajes de los aviones presidenciales que no constan en los decretos de Rafael Correa, el informe contra Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, por los recursos usados en las sabatinas. Él ahora lleva un grillete electrónico. También se investiga a Correa y a sus ministros por el endeudamiento público. La Contraloría alista una auditoría a la deuda del IES y queda pendiente otro tema urgente: el manejo petrolero. No le quitan el subsidio de $4 por barril a los poderosos intermediarios petroleros que hoy están representados en el gobierno. La justicia ecuatoriana tiene un desafío adicional. Luego de que el gobierno y la Procuraduría responsabilizaron al correísmo por irregularidades en el manejo del caso Chevron, el Estado acaba de perder un laudo arbitral en una corte de La Haya que comprometería millonarios recursos en los próximos años. Bien, doctor Herrería, después de ver todos estos casos acumulados en este video, que me parece que esa es la importancia que tiene, ¿podemos decir que el gobierno y la justicia han hecho ya lo correcto, lo suficiente como para empezar a sancionar a estos responsables? Buen día para todos ustedes. Vea, Carlos, el legado que nos deja los 10 años del Correato es lamentable. En estos 10 años del Correato se elevó la rapiña a tesis de gobierno. No fueron solamente funcionarios públicos de alto nivel los que estaban involucrados en actos de corrupción.
se contaminó incluso al sector privado, y cuando me refiero al sector privado no solamente que me refiero a grandes empresarios, sino también a medianos y a pequeños empresarios. Pero además el mensaje de impunidad frente a los casos de corrupción que eran tan evidentes, contagió también a sectores de la juventud, y por eso usted está viendo que actualmente, al día de hoy, jóvenes que han incursionado en la vida pública, por ejemplo en la Asamblea Nacional, también están contaminados por la corrupción que caracterizó Pero al mientras gobierno de tanto vemos Correa. que los casos se siguen acumulando o que se han quedado en meros anuncios políticos de que sí, los vamos a combatir. Pero, ¿qué está pasando en realidad? ¿Está viendo la justicia, está viendo estos casos ya con celeridad? Hay que decir dos cosas. En primer lugar, se han enviado mensajes y acciones importantes en la lucha contra la corrupción. Desde el gobierno. Desde el gobierno. La una es la convocatoria a esa consulta popular que ha permitido que haya un órgano como el Consejo de Participación Transitorio que preside Julio César Trujillo, que ha dado una denodada lucha contra la corrupción buscando reinstitucionalizar el Ecuador. Pero también a veces somos demasiado exigentes con la celeridad que demandamos para que se solucionen los problemas del país, que son de una década. En consecuencia, creo que se está avanzando, no con la celeridad que los ecuatorianos aspiramos, pero se están dando pasos concretos en esta lucha que necesariamente tiene que concluir con una depuración del sistema de justicia cuando salgan todos los jueces y fiscales contagiados. Perfecto. Y en ese sentido, doctora Pesantes, a mí a ratos me da la sensación de que es muy cómodo para el gobierno enfrascar el debate en esta idea de seguir culpando al correísmo sobre estos casos y como mantener vivas estas denuncias. Pero más allá de eso, el combate ya serio, efectivo, ¿en dónde queda? Bueno, el trabajo que ha hecho el gobierno nacional ha sido un trabajo muy duro. En realidad son estructuras que han tenido que ser reconstruidas, si podemos decirlo de esta manera, pero sobre todo son procesos que, como ustedes saben, cualquier proceso no es de la noche a la mañana. Hemos hecho grandes esfuerzos desde el momento, diría, día uno en que el licenciado Lenín Moreno Garcés asumió el mando. La verdad es que no pensamos encontrarnos con lo que nos encontramos. Pero ahora, dentro del mismo gobierno hay gente que trabajó en los dos gobiernos. Usted es un ejemplo, doctora Pesantes. ¿Hasta qué punto podemos nosotros confiar en que ese combate a la corrupción es genuino cuando usted es una pieza fundamental en este momento y fue ministra de Rafael Correa? Claro, habemos muchas personas que estamos dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno apoyando en todas las iniciativas, pero que obviamente no estamos de acuerdo con muchos de aquellos temas que lamentablemente hemos tenido que conocerlos. La verdad es que nunca nos imaginamos tener que conocer las cosas que en el momento que el presidente llegó y las fuimos encontrando. Pero lo que hemos hecho es simplemente denunciar, ayudar y sobre todo colaborar con la justicia para que haga su trabajo. Lamentablemente nosotros como gobierno, o sea, la lucha contra la corrupción no es una lucha solo del gobierno. La lucha de la corrupción es una lucha de todos los ciudadanos, de las instituciones, etcétera. Nosotros desde el gobierno nacional hemos hecho varios aportes para esto. Tenemos varias leyes que se han presentado, inclusive la última que la hemos presentado, a fin de que podamos seguir en esta lucha. ¿Usted no le ha temblado la mano identificar a los corruptos del gobierno de Correa, que fueron posiblemente sus compañeros en el gabinete? No le voy a decir que no ha sido duro, desde el punto de vista personal, porque eran personas con las que realmente compartíamos gabinetes y teníamos un tema de trabajo, pero he sido una persona ética toda mi vida y lo que le puedo decir es que me pertenezco a un gobierno transparente, que es el del licenciado Lenín Moreno Garcés, y lo que hemos hecho más bien es buscar que no quede en la impunidad aquello que en su momento lamentablemente no se hizo de forma correcta. Cristian Zurita, el doctor Herrería dice, por un lado, que hay que reconocer al gobierno ese esfuerzo inicial que partió con la consulta popular y que permitió destrabar toda esta lógica correísta en las instituciones de control. Joana Pesantes dice que ha habido un grado de sorpresa en el ejercicio del poder al ver todo lo que ocultaron y lo que se robaron en el gobierno anterior. ¿Qué posición tiene usted? Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno intenta ser transparente. No lo logra, pero lo intenta. Que no es lo mismo que ser transparente, ¿sí? La mayoría de funcionarios que son parte del gobierno de Lenín Moreno están cobijados por este claroscuro de los 10 años del correísmo y eso es muy difícil zafarse.
Primero porque existe una estructura gubernamental construida a medida de Rafael Pero Correa. no todos pueden ser corruptos. Todos muchos pudieron haber tenido buenas intenciones, Cristian, en el gobierno de Correa. Yo tengo mis dudas. ¿Ya? Yo, como tú sabes, Carlos, igual que tú, yo soy periodista, yo desconfío hasta el amor de mi madre. No le tengo por qué dar un paso de credibilidad a un gobierno que, si bien entiendo que está haciendo su parte, no lo entiendo aún como un gobierno transparente, que lucha por serlo, lo intenta, pero obviamente no tiene la capacidad y la celeridad que tenía Rafael Correa porque tiene sus tiempos, es distinto. Rafael Correa emitía una política gubernamental a través de los sábados y no demoraba menos de 15 días a un mes en ejecutar. Este gobierno tiene sus tiempos y tiene sus complicaciones generadas por la propia estructura correísta enquistada en el Estado. O sea, ¿usted cree que hay ahí un factor que limita la posibilidad de que sea más? Porque no solo son personas, es una estructura generada en estos 10 años y por eso las dificultades. Yo entiendo que el presidente de la República en ciertos momentos ha estado sujeto a momentos de presión terribles, igual que su gabinete, y que las limitaciones en su accionar son claras, ¿sí? Pero el momento en que eso se llegue a destrabar, tal vez, es posible que tal vez allí estemos pensando que efectivamente el gobierno de Lenín Moreno fue de transición. Todavía no lo es y hay que luchar por eso. Pero, Joana Pesantes, Cristian Zurita toma un punto importante: es difícil destruir una estructura, porque muchas de las personas que están ahí fueron parte de esa estructura. Claro, pero no quiere decir que las personas también sean malas. Aquí es un tema que no podemos generalizar y yo creo que las generalidades no son realmente buenas para un país y sobre todo para un gobierno. Yo creo que aquí hay que analizar, como lo dije desde un principio, el tema de las estructuras. Es una estructura que obviamente no es fácil desmontarlo de la noche a la mañana. La consulta popular nos ayudó muchísimo a ir destrabando ciertos temas, pero necesitamos realmente que sigan avanzando el resto de las instituciones, porque como gobierno podemos dar esos pasos necesarios, pero obviamente es la colaboración de todos. Bien, unas primeras ideas sobre la mesa. Nos vamos a un corte comercial y seguimos el debate en Políticamente Correcto. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se tramitan leyes que lucharán contra la corrupción y repatriarán los dineros malversados. Se lo contamos luego del corte. El miércoles el presidente Lenín Moreno hizo un llamado nacional para combatir la corrupción como una tarea de todos. Escuchemos. En más de una ocasión escucho a los ciudadanos pedirme que luche contra la corrupción, que recupere los dineros robados. Ecuatorianos, esta es una tarea de todos, no es una lucha solo del gobierno, es de la Contraloría, es de la Fiscalía General, la Procuraduría, la Justicia, la Asamblea, los medios de comunicación que deben ayudarnos a las investigaciones, las organizaciones sociales, pero también y sobre todo tú, ciudadano. Si no actuamos en conjunto, mancomunadamente, que quede bien claro, solo no podré hacerlo. Y en esa cadena nacional, el presidente Moreno adelantó el envío de una ley a la Asamblea como una respuesta institucional que no sabemos si será efectiva en el combate a la corrupción. Claudia. Desde mayo del 2017, los proyectos de ley y de reforma legal para combatir la corrupción se han multiplicado. A la Comisión de Justicia que preside Marcela Guiñaga del bloque correísta han llegado unas 20 iniciativas. Estas y otras de años anteriores se incluyeron en la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que el presidente Lenín Moreno acaba de vetar. En su lugar se presentó un proyecto de ley anticorrupción que busca la incautación de bienes, recuperación de dineros, agilitar los procesos de repetición o cobro a funcionarios culpables, recompensar a quienes den información de los recursos malversados y combatir el testaferrismo. Este proyecto tiene aspectos similares al que presentó en julio la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que incentiva la devolución voluntaria de fondos públicos malversados antes del inicio de una acción judicial. Además, plantea que el Consejo de Participación Ciudadana apoye a las personas y colectivos que deseen identificar y ubicar los dineros ilícitos. Recordemos que Moreno presentó antes en la Asamblea un proyecto de extinción de dominio. Y las iniciativas también se han dado dentro del gobierno, Claudia.
Así es, Carlos. El Ejecutivo ha suscrito convenios internacionales para mejorar los índices de transparencia y establecer mecanismos de cooperación y extradiciones. Y prohibió la contratación pública bajo el régimen especial, que según el gobierno solo entre el 2013 y 2017 manejó más de 18.700 millones de dólares. Finalmente está la contratación de una empresa que ayudará a seguir la ruta del dinero. Según declaraciones a la prensa del secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, la idea es partir de los recorridos que hizo el avión presidencial en la época de Correa. Según este funcionario, con otra empresa se establecerán mecanismos judiciales para el cobro de dineros ilícitos. Hay 30.000 millones de dólares que podrían recuperarse. Carlos, ¿esta es una meta factible? Bien, gracias Claudia, y te traslademos esta pregunta a Cristian Zurita. ¿Es una meta factible anunciar, como lo ha hecho el gobierno, que es posible recuperar hasta 30.000 millones de dólares de la corrupción? Sería maravilloso, pero creo que la suma no llegará a eso. Podemos poner como ejemplo el caso Lava Jato en Brasil, que luego de todas las acciones judiciales, estamos hablando alrededor de 105 procesos judiciales, más de 600 encausados, a este momento no menos de 480 personas presas, y la recuperación en este caso son aproximadamente de 3.500, 4.000 millones de dólares, del caso más representativo de la región. Y es como un delta, ¿no? O sea, todo llevaba al caso Lava Jato, su mesa ejecutiva que se encargó de establecer contratos no solo en ese país, sino en toda la región y parte del África, algunos países, y es el monto recaudado. Es posible que pueda a futuro lograrse un monto mayor, pero pensemos que es el doble, serían 6.000, 7.000 millones. Y frente a las posibilidades que pueda hacer Ecuador y los esfuerzos, ¿Pero por si qué es el que gobierno logramos insiste 3.000 millones, deberíamos estar felices. Pero ¿por qué el gobierno entonces comete esta ingenuidad política de salir a la pantalla y decir que es posible recuperar el dinero? Me parece que nos estamos autoengañando frente a un tema que lo dejamos perder durante 10 años. Es posible, sí, es una ingenuidad que en términos políticos no se compadece con la accionar de un régimen, pero también es el desconocimiento. O sea, todo lo que estamos enfrentando, sean fiscales, sean gobiernos, sean periodistas, sean organizaciones no gubernamentales e incluso el Consejo de Participación de Transición, es nuevo. Y pues las expectativas son grandes. Si se habló desde antes de la salida de Rafael Correa que el monto de la corrupción puede ser entre los 50 a 60 mil millones, pensar que puede recuperar 30 mil millones es posible. No creo. Si logramos recuperar un valor similar a lo que sucedió en el caso Lava Jato, creo que habremos tenido éxito. Pero sobre todo, creo que lo más importante es el paso que está dando el presidente de la República con esta nueva ley que permite que los propios funcionarios cuenten qué es lo que sucedió. Una suerte como de delaciones anticipadas. Creo que el tema pero doctor Herrería, ¿usted cree en realidad que los problemas son leyes? Hemos visto que hay una suerte, a mí me parece hasta una suerte como de improvisación política del gobierno, es decir, Montúfar alza la voz, pone las alertas de un veto, el presidente veta totalmente, manda un nuevo proyecto, es decir, como que están al vaivén de los ritmos políticos. Las iniciativas que toma el presidente de la República hay que aplaudirlas. Las acciones que toman ciudadanos como Montúfar hay que aplaudirlas. Pero ahí retomo lo que decía Cristian hace un momento, los periodistas estamos, yo no soy periodista, pero me tomo la libertad, los periodistas estamos en la obligación de desconfiar de todo. Yo particularmente desconfío del sistema de justicia. Son buenas las iniciativas del presidente, la consulta a este proyecto de ley presentado de lucha contra la corrupción, las acciones formidables que hace el Consejo de Participación, pero ¿cuáles son los operadores que van a poder investigar y sancionar la corrupción? Los mismos que fueron puestos por el Correato, por el doctor Gustavo Yalp. Por lo tanto, frente a ese sistema de justicia que no merece la confianza ciudadana, se ameritan algunas cosas. Pero ya se está cambiando la justicia. La Corte, no se está cambiando, se están tomando iniciativas para cambiar las cosas. El Consejo de la Judicatura tiene que hacer la valoración de la Corte Nacional y de los juzgados inferiores para poder depurar el sistema de justicia. Y eso tomará tiempo. De jueces incompetentes y en algunos casos corrompidos. Pero también es importante, y aquí tiene una actitud
que va a ser muy decidora. Se va a conformar la nueva Corte Constitucional, que todos sabemos, lo conocemos los cuatro, que allá terminan en la Corte Constitucional todas las acciones de la justicia ordinaria. En consecuencia, esa Corte Constitucional, y ahí tiene una actitud decidora el señor presidente de la República, es lo que le corresponde, los nombres que él va a enviar para ser escogido, poner abogados de probidad notoria. Mire usted que ni siquiera le estoy diciendo aquellos que acumulan PhD, no, abogados de probidad notoria que aseguren que en el evento que fallen los jueces ordinarios, allá se van a reparar las afectaciones no solo son morales. leyes, son personas las que tienen que cambiar la justicia y el combate a la corrupción. Tienen que haber tres cosas que se han producido de alguna manera en el país. Para combatir la corrupción tienen que colaborar los partidos políticos, enviando, por ejemplo, a hacer las leyes y a fiscalizar a legisladores que sean correctos y competentes. Tiene también que el sistema de justicia tener jueces competentes y particularmente honorables, porque en el Ecuador lo único que hubo verdaderamente durante los 10 años del Correato fue una prensa como la de ustedes, independiente, que impidió que lleguemos al nivel deplorable de corrupción de Venezuela, de Nicaragua, de la propia Brasil y de Argentina. Perfecto. Doctora Pesantes, en ese punto, ¿por qué el gobierno reacciona o tiene una actitud reactiva frente a denuncias de corrupción y ahí es cuando empieza como a articular estas iniciativas legales? Bueno, en realidad esto es más bien una estrategia que el presidente se la plantó desde el primer día de gobierno. Tal es así que hizo el Frente de Transparencia, que fue el primero de aquellos... Pero yo siento que César Montúfar tuvo que armar un revuelo político para que reaccione el gobierno. No, con el respeto que se merece el señor Montúfar, debo decirle que lo que él hacía referencia era tal vez a un artículo que estaba dentro de esa ley. ¿Que le iba a salvar a Jorge Glass? Sí, pero a ver, cuando uno hace o revisa para una norma que llega dentro, aprobada por la Asamblea, tienes que hacer una revisión técnica, jurídica, que te permita saber si existe una coherencia o no entre las normas, que no existan antinomias entre las mismas normas presentadas, que no se busque, como se hacía en esta ley, inclusive generar una especie de alargamiento de procesos, de tiempos, de forma innecesaria. Es decir, no es un tema de porque el señor Montúfar realmente, y aplaudimos esas iniciativas, obviamente, en todo lo que podamos hacer un análisis, pero esto es un análisis mucho mayor, no es un análisis que se lo hace o por doctora, un caso concreto o por algún tema en específico. Y César Montúfar tenía razón, ese artículo podía beneficiar eventualmente a Jorge Glass. Yo no quisiera entrar a analizar pero usted temas. Es jurista. Lo sé, pero lo que pasa es que en algunos temas la Presidencia de la República estamos en investigaciones previas que realmente es un proceso que tiene la reserva. En el caso concreto, yo le puedo decir que lo que se pretendía dentro de la asociación ilícita, y se lo puedo decir después de muchísimos años de estudio en materia penal, es que yo no entendía cómo querían que sean penadas las pretensiones que podían llegar a tener aquellos que puedan llegar a cometer un delito. Es decir, yo pretendo matarlo a usted, pero por el simple hecho de pensarlo, yo ya soy responsable. Es decir, hay que tener un tema no solo desde el punto de vista técnico, sino también práctico en la aplicación de los jueces. Y en ese punto, el proyecto de ley que usted propone, Cristian Zurita dice que lo más importante es la posibilidad de alentar estas delaciones. Claro que sí. ¿Eso es quizás lo más importante? Yo lo vería más allá. Realmente, inclusive desde el artículo 1 de la ley, somos muy claros en determinar que tiene por objeto definir acciones integrales que sean compartidas, articuladas, conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos, porque como bien lo dijo el señor presidente en la cadena nacional, la lucha contra la corrupción no es un tema de gobierno, la lucha contra la corrupción es un tema de todos los ecuatorianos. Y creo que ahí es donde también tenemos que trabajar en conjunto y más allá del diálogo nacional al que el presidente ha llamado y tener todos aquellos aportes de todos los sectores. Esto es sumamente importante para que nosotros podamos... A Cristian Zurita le preocupa que las intenciones o los anuncios políticos del gobierno se queden en eso y que sea realmente muy difícil recuperar los dineros de la corrupción. Bueno, recuerden que nosotros, el presidente de la República propone esta iniciativa de cambios, etcétera. Tenemos que ver y ojalá y exhortamos a la Asamblea Nacional a que en el menor tiempo posible pueda conocer y también otorgarnos estas herramientas. Además que no son herramientas que han sido puestas de una manera
tal vez sin un estudio. Estas son buenas prácticas que en otros países han tenido también resultados positivos. Entonces hemos visto justamente esto a fin de verlo. Tenemos el tema del complemento. Hemos realmente contratado a empresas que nos ayuden a rastrear dónde está el dinero, porque dentro de una investigación penal a veces es muy complejo llegar a decir tal persona lo tiene, tal persona lo hizo, porque el que roba no lo pone a su nombre además. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que buscar a nombre de quiénes podrían eventualmente estar. Seguimos con estos puntos en el siguiente corte, luego del siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se transmite en vivo en Facebook en la página oficial de Coavisa. Regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Pesantes, cuéntenos, ¿hasta qué punto el ciudadano puede entender que es necesario contratar dos empresas para que rastreen dinero y para que recuperen recursos cuando el mismo presidente está diciendo que hay una fiscalía, hay una contraloría, hay una judicatura, etcétera, etcétera, que es la que debería combatir la corrupción? Eso me parece a mí que puede sonar también como una suerte de show político para proyectar la idea de una celeridad en el combate. No, más bien lo que se están buscando son varias acciones que nos ayuden realmente al fin que buscamos. Contratar estas empresas lo que hace facilitar es al mismo sistema judicial para que pueda rastrear dónde está el dinero. Es decir, que tengamos elementos mucho más concretos en donde poder conducir esas investigaciones penales y sobre todo hay un tema importante, que lo que podamos hacer en su momento, al saber dónde está el dinero, podamos bloquear esos fondos. Porque muchas veces lo que ocurre es que se logra detectar dónde están, pero no los podemos bloquear y tenemos convenios internacionales que nos permiten actualmente poder hacerlo. Y de esta manera un bloqueo inmediato no corremos el riesgo de que nos suceda lo que nos sucedió 20 años atrás cuando ha sido prácticamente imposible, por ejemplo, extraditar a los banqueros culpables del feriado bancario, valga la redundancia, y que fue una muletilla que se arrastró durante mucho tiempo y no se vieron resultados al final. No, bueno, sobre el tema extradiciones hay que decirlo y de una forma muy clara. Tenemos convenios internacionales sobre extradición suscrito con los países y depende mucho inclusive los tipos del delito, el tiempo de los delitos, de la pena que tenga, etcétera, para poder aplicar los convenios de extradición. Y obviamente para los convenios de extradición son convenios bilaterales, necesitamos de las partes para que el uno pueda aceptar justamente la petición del otro. Hemos tenido varios procesos en donde sí fueron extraditadas las personas, pero se necesita de la cooperación internacional. ¿Cuándo van a extraditar a Carlos Polit entonces? Esperemos que así sea, esperemos porque así lo está trabajando también la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, quien es realmente la autoridad responsable, pero sobre todo esperemos la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y de aquellos gobiernos que tengan... Perfecto. Cristian Zurita, ¿tú le tienes fe a procesos como los de estas empresas que puedan rastrear dinero, ubicar estas rutas y lograr agilitar procesos de cobro? ¿Desde una experiencia periodística? Yo creo que hay que dar paso a estas investigaciones forenses y creo que es una obligación del Estado hacerlo y creo que está dando los pasos adecuados para ello. Incluso no importa el monto, porque nos van a permitir a futuro encontrar líneas que si es que se trabajan adecuadamente no se van a volver a repetir. O sea, si algo debemos rescatar es que este presente no puede volver a repetirse. Más que el anhelo de recuperar la plata. El momento en que se deje en evidencia cómo funcionaron y exista al menos un mapa así no recuperemos el dinero, pero exista un mapa, eso va a ser muy difícil que pueda volver a repetirse. Pero entonces, ¿pueden funcionar este tipo de trabajo de empresas? Creo que funciona, creo que ha funcionado en ciertos países, en ciertos casos particulares. Esta investigación forense realizada por empresas expertas internacionalmente han dado resultados y yo creo que a futuro pues, nos pueden dar importantes noticias de cómo se transfirieron los recursos. Ahora te cambio la pregunta. ¿Hasta qué punto hemos achacado que la justicia se ha demorado mucho en analizar casos tan gordos como el de Odebrecht? Y vemos que esta semana ya se abrió una primera investigación en contra del expresidente Correa y varios funcionarios más, peces gordos muchos de ellos, es decir, altos funcionarios, por delincuencia organizada. ¿Tardó demasiado? ¿Era normal que este proceso se tomara todo este tiempo? ¿Cómo lo ves tú?
son los tiempos que ha logrado sacar adelante el régimen y todo este proceso de transición. Para la Fiscalía tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas. Es decir, él debe mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿qué pasa a 8, 9 meses cuando yo deje el cargo? ¿Voy a ser investigado? Entonces, estos procesos nos van a llevar mucho tiempo y en buena hora que esto se ha dado en este momento. Yo pensé que podía demorar más. O sea, ¿tú más bien crees que actuó rápido la Fiscalía en esta segunda Y espero apertura? que se tome el tiempo necesario para encontrar, para construir un caso en verdad fuerte, y para eso necesita la información que tanto Unidad de Análisis Financiero como las empresas contratadas deben realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y estamos en un momento histórico, no solo del Ecuador, sino de estos países como Argentina, sobre todo como Perú, que han sufrido este embate de corrupción completa de los países, pues a enfrentarla y dar resultados futuros. Bien, doctor Herrería, pero también hay la presión o la sensación desde los sectores correístas de que toda esta trama que nace el 4 de febrero de desmontar el correísmo tiene un objetivo que es acabar con el nombre de Correa y perseguirlos. Y para eso se está utilizando la justicia. ¿Cómo evitar que eso no ocurra, doctor? Vea, le voy a señalar dos cosas que son importantes. ¿Cuál era el lugarteniente que tenía el señor Rafael Correa? El ingeniero Jorge Glass. El ingeniero Jorge Glass está asociado, está vinculado por la asociación ilícita, que es un delito bagatela. Al señor Jorge Glass se lo debió haber vinculado en el proceso que se sigue contra Carlos Pareja Yannuzeli. ¿Por qué razón? Porque el día en el cual se inauguró la planta, la refinería de Esmeraldas, estaba ahí Jorge Glass con el señor Alex Bravo, que está preso, y con el señor Carlos Pareja Yannuzeli. Y él dijo, Jorge Glass, lo hicimos, lo conseguimos, lo logramos. Era la plena evidencia de que él había colaborado para esa construcción que ha ocasionado un perjuicio aproximado de 2.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano y no está procesado por eso. Otra cosa que tiene un defecto la Fiscalía. Es público ya la denuncia del abogado de la esposa del señor Topic de que quieren aportar al proceso en el cual está investigado Jorge Glass una serie de elementos que ponen supuestamente de manifiesto que allí ha habido una relación. ¿Eso qué quiere decir? Que la Fiscalía... Eso significa dos cosas. En primer lugar, que yo creo que la Fiscalía no está actuando ni con la prolijidad ni con la celeridad necesaria. Pero adicionalmente, me permito, yo tengo el defecto de hacer sugerencias a quienes no me lo piden. Hay un cargo importantísimo en el Estado ecuatoriano que es el Procurador General del Estado. Está metido en Chevron. Allí está un hombre inteligente y como tal no tiene por qué resignar competencias. Las potestades del Procurador General del Estado le permiten él activar los protocolos internacionales de lucha contra la corrupción. Puede ir a todos los paraísos fiscales, a todos los países que son partes de estos convenios contra la corrupción, a él por su iniciativa indagar para colaborar con la Fiscalía o por lo menos reemplazar las deficiencias manifiestas de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, es una lucha, yo coincido con lo que dice la doctora Pesate, es una lucha del conjunto ciudadano, de las instituciones y de la ciudadanía. Ahora, pero mientras eso sucede, lo que tenemos es un Consejo de Participación Transitorio que abiertamente ha dicho que hay una cartera de pillos, ha señalado la Judicatura. Vemos que en la Judicatura hay unos conflictos internos, a veces de muy mal gusto, entre Albán, Rigail, Merlo incluso. Mucha gente dice que Merlo es una cuota social cristiana en el Consejo de la Judicatura. Entonces vemos que este reacomodo también tiene observaciones y esas observaciones dan pie para que muchos sectores del correísmo piensen que los procesos no son legales o no son legítimos. Yo coincido con usted. Esta lamentable conflictividad que existe entre el Consejo de la Judicatura da lugar para que Correa tenga armas para
combatir lo positivo que se está haciendo en el Ecuador. Ojalá que sean llamados a la sensatez todos los señores y que se pongan a trabajar y que no estén discutiendo porque le hace daño a su propia tarea. Y en ese sentido, Joana Pesantes, ¿hasta qué punto el gobierno siente que hay un pecado original detrás de él y que se le hace imposible avanzar en muchas investigaciones? Desde el campo que tiene la presidencia. Yo no hablaría de un pecado original. Yo creo que, como lo dije desde un inicio, nosotros no nos imaginábamos con lo que nos íbamos a encontrar. Y la verdad es que desde el primer momento lo que hemos buscado es justamente primero, que se denuncien los temas de corrupción, que además tengamos normas que nos puedan llegar a agilitar esos procesos y que tengamos también un diálogo ciudadano. Primero teníamos que haber empezado en un proceso nuevamente de reconformar a la sociedad y sobre todo de ver que es un gobierno en el que tú podías confiar y con el que podías conversar, que podías dialogar, que podías encontrar ciertos avances. Y claro, en base a eso también las normas de alguna manera te ayudan a que, por ejemplo, como la que estamos presentando, en donde el denunciante inclusive pueda tener la posibilidad de tener una recompensa de carácter económico a fin de que nos dé datos verificables, verídicos y sobre todo que nos permita llegar a esta ruta del dinero de la que hemos conversado y saber que de alguna manera tenemos que recuperar, y ese es nuestro objetivo, recuperar el dinero que en su momento se robó. Cristian Zurita, ¿hasta qué punto estos cambios que se están dando institucionales están frenando la posibilidad de que sean más expeditos los casos o más bien es lo único que los está permitiendo? Tiene que haber procesos de liderazgo y coincido con las palabras de Enrique, de que el procurador tiene en sus manos la posibilidad de mover todas las herramientas nacionales e internacionales posibles para mover estos casos. La Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas fue aprobada en el año 2004, o sea, hay 14 años de experiencia y tiene todas las herramientas posibles para emprender procesos y solicitudes de información en todos los paraísos fiscales del mundo que sean parte del Convenio de Naciones Unidas para solicitar información. O sea, depende de su capacidad de liderazgo. O sea, al menos ya tenemos un procurador, ¿sí?, que es un hombre inteligente, debe ser un hombre independiente, que debe imprimir su huella, o sea, su estampa en cada uno de estos casos. Pasa por institucionalidad, obviamente. Debería pasar lo mismo por Fiscalía. Pero en Fiscalía todavía no tenemos claro qué sucede. Ahí existen unos rezagos generados desde el periodo Chiriboga y luego mezclados por el periodo Vaca Mancheno, que en realidad yo creo que el fiscal sí, como que si no tiene una capacidad de trabajo abierta, amplia. ¿Sería más fácil avanzar con el concurso del fiscal definitivo? Porque si no existe una institucionalidad destruida por el correísmo en 10 años, va a ser muy difícil salir de esto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Otro caso de corrupción que acaba de evidenciarse es el cobro de diezmos dentro de la Asamblea Nacional. Más detalles luego del corte. No quiero cerrar el programa de hoy sin referirme al último escándalo en la Asamblea, es decir, a las denuncias por el cobro de miles de dólares por parte de ciertos legisladores a sus asesores y asistentes a cambio de mantener sus puestos de trabajo. El caso lo investiga la Fiscalía y los primeros nombres ya han aparecido en este secreto a voces. Aunque la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite que cada asambleísta tenga 2 asesores y un asistente detrás de esas contrataciones, se ha fraguado un delito lucrativo. Según Satoma Cenital, en la Asamblea trabajan 137 legisladores y 1.172 funcionarios. De ellos, 639 son asesores y asistentes. Su remuneración va desde los $1.394 hasta los $3.798 según los escalafones de ley, por lo que estos representan mensualmente un costo de $1.425.346. Es decir, que del presupuesto de la Asamblea se destinan $18,5 millones anuales en sueldos para estos funcionarios, sin descontar los viáticos que pueden recibir. Sobre esta cantidad de dinero, muchos legisladores y actuales asambleístas han fijado un impuesto al trabajo. Es indignante, la verdad. En ese sentido, doctor Herrería,
¿Cómo podemos nosotros esperar que los asambleístas debatan una ley anticorrupción tan importante como la que dice la doctora Pesantes que se ha presentado, si están inmersos en un caso tan lamentable y vergonzoso de corrupción, pues? No pueden hacer ninguna ley de ninguna naturaleza, ni civil, ni laboral, ni penal, de ninguna naturaleza, porque la mayoría de esos asambleístas no tienen capacidad profesional. Y si no tienen capacidad profesional, estoy hablando de una especialización profesional, un título académico, y no tienen asesores, o en su defecto tienen asesores que no pueden brindarles ningún tipo de asistencia porque los cogen para otros fines. Para otros fines. Claro. Estamos viendo cuál es la consecuencia. Una asamblea que no puede legislar, que legisla deficientemente, una asamblea que no puede fiscalizar por la condición moral de algunos de sus integrantes y el desprestigio para la democracia del Ecuador. No puede existir desarrollo en el Ecuador si no hay una institucionalidad fuerte. Y la institucionalidad fuerte lamentablemente pasa por los partidos políticos que son los que tienen que escoger los legisladores. Y esos partidos políticos escogen en la mayoría de los casos a malos legisladores. Ahora, doctor, se dice que esto es un secreto a voces y que arrastra muchos años. Usted fue asambleísta hace 2 periodos y de haber escuchado de eso. Yo fui asambleísta y le pongo, mal de hablar de uno mismo, le pongo el caso. Yo tenía los 2 asesores de aquí de Quito y los 2 asistentes que trabajaban en Quito, pero además mi producción legislativa, no solamente que yo presentaba proyectos de ley, sino que yo presentaba las observaciones a la catarata de proyectos de ley que presentaba el presidente Correa. A lo que me refiero es que no le dijeron, no escuchó usted que habían este tipo de triquiñuelas entre sus colegas legisladores. No lo escuché, pero yo suponía que algo no funcionaba y es fácil detectar si usted revisa lo que han hecho los legisladores en cuanto a producción de ellos, se va a encontrar que en algunos casos es deficiente y en otros inexistente. ¿Y eso es consecuencia de este tipo de manejos? Eso es consecuencia de que los partidos políticos no escogen las personas apropiadas que puedan legislar y peor fiscalizar. Me imagino, doctora Pesantes, que el presidente Moreno ya les habrá pedido algún tipo de explicaciones al bloque que controla, al bloque de Alianza País, para ver hasta qué punto también están salpicados por esto. En realidad se debe identificar y perseguir a quienes hayan hecho este tipo de acciones. Me parece inaceptable que en el ejercicio de un servicio público puedan darse este tipo de cosas. Más allá que nosotros respetamos absolutamente la independencia de las funciones y lo que la Asamblea Nacional haga dentro de las investigaciones que corresponde, no compartimos en lo más mínimo. Pero ahí sí se necesita un liderazgo del presidente de la República dentro de la Alianza País para que esto salga a la luz, en lugar de que les terminen arrastrando con denuncias que luego se van a descubrir. Absolutamente. El presidente ha sido muy claro sobre cuál tiene que ser la actitud ética y moral que tengamos todos quienes somos parte del gobierno nacional en el ejercicio de nuestras funciones, seamos parte del Ejecutivo o también del bloque de Alianza País, del cual él es presidente. Y los mensajes que él lo ha dado son con la claridad absoluta de que ustedes tendrán que responder además por este tipo de acciones. A ustedes impulsaron una consulta popular para replantear los organismos de control. ¿No cree que se abre un momento adicional como para pensar en una reforma a la función legislativa que corrige este tipo de problemas, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que podemos tener muchas normas, muchas leyes que pueden ser muy buenas. El problema es la aplicación de las mismas. Si no tenemos personas que sean probas capaces, como lo dice el doctor Herrería, que realmente se escojan a quienes sean los mejores representantes dentro de la Asamblea Nacional, es muy difícil que con las leyes podamos llegar a cambiar esos patrones. Yo creo que es un tema no solo de una formación ética y moral familiar, sino también de un sentirse ecuatoriano y sentirse que realmente la honestidad debe ser el principal de las actividades, o todas nuestras actividades tienen que estar dentro del punto de la honestidad. Cristian Zurita, ¿conoces tú de cuánto dinero se puede estar hablando en este caso? Sí, es una práctica generalizada en ciertos grupos y sobre todo en asambleístas o exdiputados que, reñidos con los principios éticos de la democracia, mira, puede ser una... No hay una... ¿Cómo monetizar estos actos que denotan sobre todo la calidad democrática en la que nosotros los ecuatorianos vivimos? Ahora, en buena hora aparece el tema de la Asamblea, porque hay como abrir el abanico y pensar si es que eso se reproduce en ministerios, en instituciones,
de toda clase del Estado. Entonces, yo concuerdo con la doctora Pesantes, ni un gobierno abierto, si por más abierto que sea, podría controlar este tipo de abusos, pero es el momento adecuado para preguntarse cómo podemos pararlos y cómo podemos mejorar nuestra mala calidad democrática por instituciones. ¿Y cabe en ese punto pensar en una reforma al sistema legislativo del país, al poder legislativo, doctor Herrería, Cristian Zurita, no sé? Mira, le voy a decir algo que puede llamar alarma. La única forma de que el país pueda reinstitucionalizarse absolutamente es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Le pongo un ejemplo. Ese Consejo de Participación Transitoria, conformado ahí por gente ejemplar, presidida por Julio César Trujillo, que está haciendo una tarea patriótica. ¿Qué va a ocurrir cuando ellos se vayan a su casa? Y los ecuatorianos que usualmente elegimos mal, designen al nuevo Consejo de Participación, que además no puede ser auspiciado por los partidos políticos, que en algunos casos podrían algunas personas ser financiadas por el narcotráfico internacional. Ese nuevo Consejo es el que en adelante va a designar a toda la institucionalidad ecuatoriana. Eso se tiene que acabar y solamente se puede acabar con una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que actualmente creo que no hay la viabilidad para ella, pero realmente la corrupción generada en el gobierno de Correa y la transformación de esta institucionalidad perversa no nos dejan otra salida. Cristian Zurita, y por lo menos a aplicar reformas nuevas dentro de la Asamblea Nacional para evitar, no sé si la solución sea reducir el número de asesores, porque a lo mejor hay muchos asesores, no debería haber tantos, o reducir el número de diputados, o mejorar la calidad de diputados. Había existido ya una reforma en que limitaron el número de servidores y asistentes y asesores de los asambleístas. Sin embargo, deja en evidencia que la práctica persiste. Yo no sé si es que las necesidades del Ecuador pasan por tantas reformas legales, ¿no? O sea, pasa también por otras cosas. El presidente anterior, Rafael Correa, justificaba los acuerdos de la corrupción diciendo que son acuerdos entre privados. Vemos un cambio distinto. Y todo este proceso vino de una constituyente, ¿no, doctor? Sí. Pero permítame un agregado a lo que dice Cristian. Yo creo que no es solamente necesario reducir el número de asesores. Creo que los asesores están bien. Los asesores son imprescindibles. Los asistentes son imprescindibles para un asambleísta honorable. Lo que no es imprescindible es el número de asambleístas. No se concibe que hayan 137 asambleístas, de los cuales yo he sido asambleísta. Cristian es un periodista acucioso, usted igual, Johanna lo conoce. En esa Asamblea Nacional no pasa de un 15 o 20% exageradamente los asambleístas que tienen competencia para deliberar, proponer y cuestionar. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, lo que cabe más bien es una reforma a la función legislativa para reducir el número de asesores y quitarles tanta tentación. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Cristian Zurita, ¿hay una verdadera lucha contra la corrupción en el Ecuador? Pasa por la necesidad de construir un gobierno abierto y tal vez ahora por la constitución de esta nueva ley en la cual espero que los legisladores y desde la presidencia impulsen las delaciones como motivación principal para encontrar los actos de corrupción, tal como sucedió en Brasil y la Procuraduría de ese país en alguna vez señaló y dijo, hemos logrado conocer más a través de delaciones que de la propia investigación. Johanna Pesantes. Somos un gobierno democrático, respetuoso y transparente y seguiremos emprendiendo todas aquellas acciones necesarias en esta lucha incansable contra la corrupción. Pondremos todo de nuestra parte, pero pedimos a los ciudadanos, a las instituciones que son parte también de todo el conglomerado que colaboren en esta lucha contra la corrupción. Solos no lo podemos hacer. Enrique Herrería, ¿qué es lo políticamente correcto? La lucha contra la corrupción no es una política de gobierno, es una política de Estado que se soporta en instituciones sólidas, que haya división del poder del Estado para que existan pesos y contrapesos,
que se garantice permanentemente por parte del Estado una justicia independiente, que genere bienestar y desarrollo. No puede ser cíclica, periódica. Debe ser una política permanente en el tiempo que obligue a todos los gobiernos. Y bien, la euforia que produjo el desmonte del correísmo en los organismos de control está perdiendo intensidad, por lo que la primera fase del combate a la corrupción se ha agotado. Ahora viene un momento más complejo, que es el procesar a los corruptos y cobrarles el dinero que se llevaron. A medida que pasa el tiempo, varios sectores del país sienten que la justicia no actúa con celeridad y la impaciencia es mayor cada vez que nos recuerdan que el Estado está quebrado. El gobierno pone muy alta la vara cuando anuncia que es posible recuperar 30.000 millones de dólares y ojalá lo logre, porque estas expectativas pueden transformarse en poco tiempo en un serio desgaste político. Hasta el próximo programa. Así cerramos Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa.